experimentar ese milagro, Señor, que la palabra, que el agua, Señor, se convierta en vino, Señor, y sea un deleite, Padre, poder edificarnos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, entramos entonces a considerar ahora en Isaías 58, pues de todo lo que se habla ahí, del ayuno que se presentan, del ayuno que el hombre hace, también está el ayuno que el Señor ha escogido. Y dentro de eso del ayuno que él escogió, dice que, o lo que le llaman unos el verdadero ayuno, hay algo que pues de lo que yo quiero centrarme hoy es el versículo 6. Y ahí se habla de que, una de las versiones dice que, la Nácar Colunga dice que debemos romper las ataduras de iniquidad. Entonces, y eso aquí nos lleva a nosotros a hacer un reconocimiento, como lo hiciera David allá en el Salmo 51, que él dice: yo reconozco mis transgresiones, reconozco, y empezó a reconocer todo, aún desde su origen, desde su principio, que de alguna manera en iniquidad nació iniquidad. Entonces, y tenemos que ver el impacto que la iniquidad puede estar produciendo en nuestra casa, en nuestra familia. Por ejemplo, la casa de Elí dejó de ver las promesas de Dios cumplidas por la iniquidad que se manifestó, dice, en la vida de los hijos de Elí. Entonces, si en un momento determinado, como padres, tal vez nos hemos metido al Señor y hemos buscado que en Cristo Jesús se rompan todas esas iniquidades de alguna manera, como un tipo de herencia ancestral, ¿verdad?, que viene evolucionando de padres a hijos, de generación en generación, y que de alguna manera en un momento determinado puede estar afectando la vida de alguien dentro de nuestra casa. Otra versión dice, la Reina Valera dice 60, dice: desatar las ligaduras de impiedad. Entonces puede hacer que hayan ese tipo de situaciones. Y este es el ayuno que él quiere que practiquemos. O sea, ser libres. Otra versión, la Corona de Jerusalén, dice: desatar los lazos de maldad. Y pues obviamente nosotros vemos que por ejemplo hay una visitación generacional que el Señor trae, pero más que para una bendición, como un castigo, un juicio que dice que Él visita la maldad, la iniquidad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nosotros de alguna manera representamos una generación. En una oportunidad estudiábamos que somos como digamos, el resultado de 14 personas, si hablamos de generaciones antes que nosotros, ¿verdad? Tus padres 2, tus abuelos 4, ya van 6, tus tatarabuelos 8, ya van 14, y tú eres el número 15. Que de alguna manera puede ser que vengamos, se den en nosotros cosas, nos quiera alcanzar, porque eso es una de las cosas, que la iniquidad puede llegar a alcanzar a alguien, manifestándose de diferentes maneras. Dice que por causa de la iniquidad el rostro del Señor se aparta de alguien. Entonces eso el Señor estuvo poniéndome bien fuerte en mí esta palabra desde la mañana, y empecé a escudriñar en ella todo el día. Entonces fíjese que aquí en la Reina Valera dice: desatar las ligaduras. Y esta palabra ligaduras, dice, según la palabra Strong que aparece ahí, es grillete, cadena, figurativamente dolor. Entonces esas ligaduras de impiedad producen dolor, porque es la máxima expresión del pecado. Por ejemplo, el dolor que le puede producir a un hijo abandonado por su papá, su mamá, u otras cosas, ¿verdad? Porque al final también la iniquidad se traduce como maldad en toda su expresión. Entonces también dice, esta palabra figurativamente dice congoja o ligadura de impiedad o iniquidad. Entonces me llamó la atención esa palabra congoja, porque nos habla de que cuando el pueblo estaba en Egipto cautivo, ellos ahí nacían y crecían y se morían como esclavos, y venían nuevas generaciones y viviendo así como terminaban los padres, vivían los hijos. Pero dice que cuando llegó el tiempo de la liberación de ellos, dice que a causa de la congoja que tenían,
no podían escuchar la voz del libertador. Entonces, mire cómo puede marcar ese pecado, la iniquidad. Esta palabra desatar es la palabra hebrea patá y significa abrir, significa un comienzo. De alguna manera, el comienzo de una restauración en nosotros es llevar a cabo esto, es desatar esas ligaduras de impiedad. Vamos a tener que seguramente hacer lo que la palabra dice allá en el libro de Jeremías capítulo 1, desarraigar, arrancar, destruir aquello que de alguna manera, aunque nos llamen hasta cierto punto radicales, pero puede hacer que el no desatar esas ligaduras de impiedad te tengan retenido, te tengan detenido. También la palabra es libertar, ser libre, quitar, romper, soltar esa ligadura. Mire, aquí en la casa, hablando un poquito de Elí, un sacerdote llamado por el Señor, dice el primer libro de Samuel 3:13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía. Entonces, bien importante, hermano. No sé si usted conoce la iniquidad de su descendencia. O sea, cuáles son las manifestaciones de la iniquidad en su casa, en su parentesco. Si no porque creo que eso es bien importante identificarlo, hermano. Porque de ahí, por eso dice la palabra que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, de la vida sin sentido heredada de nuestros padres. Entonces hay cosas que nosotros venimos a Cristo, pero estos son lazos fuertes que muchas veces no. Por ejemplo, en el caso de Elí, dice que el Señor lo iba a juzgar por la iniquidad que él conocía, que estaba prevaleciendo en su casa. Entonces él tenía 2 hijos, digamos, que practicaban la iniquidad en su casa. O sea, es bien delicado. Miren, los hijos son una bendición, ¿verdad? Hay que invertirles tiempo en el discipulado, en el consejo y todo. Pero mire, Elí llegó a conocer la iniquidad de sus hijos, pues sus hijos, dice, trajeron sobre sí una maldición. O sea, la iniquidad que ellos estaban, digamos, llevando a cabo, estaban trayendo una maldición sobre sus vidas, sobre su casa. Entonces nosotros podemos, mire, hermano, o sea, no nos tenemos que engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces podemos ir a orar a una casa, a bendecir a un hermano, una familia, pero tenemos que identificar si no es consecuencia de la iniquidad la situación que estén pasando. Puede haber enfermedad, puede haber pobreza, puede de todo tipo de situaciones que manifiestan de alguna manera lo que es iniquidad. Entonces dice que ellos trajeron sobre sí una maldición, han blasfemado a Dios. Esto lo dice la Reina Valera 60. Dice que en esa casa había blasfemia a Dios. La palabra que viene de blasfemar es calal, que es maldecir. Entonces, yo me he dado cuenta, hermano, que eso es bien tremendo. Mire, imagínese que usted un día les prohíbe a su hijo, a su hija hacer tal o cual cosa, y su hija enojada o su hijo enojado no solo empieza a maldecirlo a usted, y papá, ese viejo que no me deja hacer tal cosa, o esa vieja, ¿va? Yo me acuerdo que cuando a mí me regañaban también me daban ganas de maldecir. No sé si a usted le dieron. Por lo menos, porque uno sí, o sea, no sé, aquí pregunto, no me responda, pero eso yo se lo dejo a usted. Respóndase usted. Pero a mí se me dieron ganas, yo de pequeñito, no era un joven, tal vez 8 años. De que uno se puede sorprender, ay, es mi niñito, mi niñita, como uno le llega a decir mi nene al hijo hasta que ya tiene hasta bigote con canas, pero ya es su nene, ¿verdad? O su nena. Y pues puede hacer que haya crecido, así como haya crecido el hijo o la hija, así empezó a crecer la iniquidad en tu casa. Y los amamos, pero también tenemos que entender que dice que Elí no estorbó, no reprendió, no hizo nada, viendo la situación que él reconocía que estaba en su casa.
¿verdad? Así que no solamente es de reconocerla en nosotros, ¿verdad? Y le quiero decir que en el tiempo final, pues dice que la iniquidad o la maldad aumentará y eso traerá un enfriamiento, digámoslo así, espiritual. Una casa que se ha enfriado en su amor, ¿qué tiempo van a buscar juntos para orar, para educarse, para interceder, para humillarse delante de la presencia de Dios y bueno, también para congregarse? ¿Ah? Porque se acaba el amor, hermano, esto es por amor de caminar. Entonces, después dice, por eso he jurado, dice el Señor, a la casa de Eli, que la iniquidad de su casa no será expiada. Gracias a Dios nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, hermano, que fue derramada una vez y para siempre, poderosa, hermano, para rescatarnos de esa iniquidad heredada. Dice, porque por causa de la sangre del Señor somos libres. Y si pudo expiar, se pudo limpiar, se pudo perdonar la iniquidad. Pero dice que el Señor dijo, de la casa de Eli no va a ser expiada. Y uno ya puede ver, por ejemplo, usted puede leer el capítulo 2 y ahí se habla de algo que le dicen a Eli: verás tu casa humillada. Cuando Dios está colmando de bienes a todo Israel, es decir, Dios está, hermano, ¿y cómo le va? Está bendiciendo el Señor. ¿Y a usted cómo le va, hermano? También mira, hermano, que Dios así, viendo la mano de Dios, hermano. ¿Y a usted cómo le va? Como en feria, hermano. A mí me está yendo, o sea, me está lloviendo sobre mojado. Hay que, de alguna manera, para revertir eso, pues hay que hacer hay que reconocer si en un momento determinado hay cosas que son parte de la iniquidad o pecados que son iniquidades que se están dando nosotros, recordando que hay transgresión, hay pecado y hay iniquidad, y la transgresión es traspasar límites, el pecado es errar en el blanco, y obviamente la iniquidad es la expresión máxima del pecado, así como que ya es así como dicen, un pecado descarado, por decir algo. O sea, Mateo 24:12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Aquí tendríamos que nosotros, pues obviamente, como hay que desatar esas ligaduras de impiedad, y yo no sé si en un momento determinado usted se ha escudriñado y usted está creciendo en amor por el Señor, si se está enamorando más del Señor, más de su presencia, más de estar en comunión con Él. Cuando usted está enamorado, ¿recuerda cuando estaba enamorado o enamorada? ¿Ah? No habían camionetas, estaba lloviendo y vivía uno a un extremo de la ciudad. Yo me cruzo el mar nadando con tal de ir a verla, decía. O era que ya va a venir él, que va a venir si está lloviendo. Va a venir, le decía a la hija, porque me ama. Yo sé que él, aunque lo maten, se viene. Cualquier cosa que pueda pasar, pero cuando, imagínense, ahora pasémoslo al campo espiritual. ¿Qué le pasa a un cristiano? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el diagnóstico de un creyente que se enfría en amor? Realmente, ¿qué tiempo? Lo último que hace es anhelar, buscar, pero fíjese usted, cuando uno está, y Dios por alguna causa, dice, me la llevaré al desierto y le haré su corazón, es decir, voy a hacer volver su corazón, pero me lo voy a llevar al desierto, porque en un momento determinado, tal vez empezamos a menguar. Y claro, ¿a causa de qué? A causa de la manifestación de la iniquidad en el tiempo final. Y ese enfriamiento de amor trae como consecuencia también la apostasía, es decir, que la gente empiece a negar la fe, a darle la espalda al Señor, y eso debido al amor de los muchos. Así que ya saben que los muchos son un nivel: llamados, escogidos y fieles, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces aquí estamos de que no nos tenemos que quedar entre los muchos, que regularmente son los que se enfrían. Entonces, digamos, ¿cómo reconoces en tu vida o en tu casa que tu familia o tú mismo pueden estar siendo afectados por la iniquidad? Que haya un enfriamiento. Entonces tendríamos que desatar, romper esas ataduras o esas ligaduras de impiedad que en un momento determinado están acechando contra la iglesia, haciendo menguar su nivel de amor, porque obviamente, y eso lleva implícito el que no se vaya a preparar para ser la iglesia novia. Entonces, yo no sé, hermano, cómo está su amor, pero en un momento determinado, tal vez tú tienes que decirle al Señor: Señor,
Haz volver mi corazón a ti, Señor. Lléname de tu amor. Yo quiero amarte. Siento que no te amo. Siento que no te estoy amando como al principio, Señor. Porque cuando baja uno identifica eso. Baja el nivel de amor, hermano, muchas cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Incluso por el amor que Dios derrama en tu vida, mira bien calidad a todos los hermanos. Así que si usted empieza a identificar que los hermanos, ese hermano solo los defectos le mira, hermano, así se empieza a notar cuando el nivel de amor baja. ¿De verdad? Eso pasa. Entonces, a mí ahora aquí viene bien importante algo, mencionarlo, y es la palabra iniquidad, que ahí aparece, y aquí es la palabra anomía, la palabra griega anomía o anomia, porque no tiene, ¿sí? No, fíjate, Omarcito, que este lápiz me está dando conflictos desde algún día. No sé si me ayuda Roger o están por ahí. Ya, sí está viendo. No, es que eso se borra. Mira, yo estaba circulando esa palabra. Se borra. No es que no marca, no deja fijo lo que quiero marcar. De hecho, me iba a servir algo hoy, pero ya estamos como que, quizás por la iniquidad, el lápiz ya no dejó funcionar. Tal vez si me ayudan, no sé, Roger, ¿me puedes ayudar en algo así? ¿Qué pasa con esto? Porque ya me está sucediendo como que así, no sé si devolver el lápiz o qué hacer. Porque sí me va a servir para hacer algo ahí que es bien importante. No, mira, ese es el problema que ya se está dando. Tal vez me pueden, no sé, podemos prevenir eso para que no suela, está pasando muy así como muy, mira, mejor déjalo ahí. Otro día dedicamos un domingo para arreglar la situación, ¿verdad? Pero sí se está dando, solo para que no se les vaya a olvidar, si me van a ayudar con esto. Entonces, la palabra anomia o anomía viene de otra palabra que la vamos a ver, pero es ilegalidad. O sea, usted sabe que para entrar a hablar de la ilegalidad teníamos que ver que hay una ley que va a decir que es legal y que no es legal. Entonces, nosotros en un momento determinado, por desconocer las leyes de nuestro país, los códigos y todas las normas que pueden regir algo, podemos cometer ilegalidades, ¿verdad? Y después puede traer consecuencias. Pero me llama a mí mucho la atención si hablando de la ley de Dios, porque es otra de las cosas que a veces, no, hermano, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Yo no soy legalista, pero puede ser estar cometiendo un montón de ilegalidades. O sea, yo miraba aquí que como que la iniquidad es aquel, pero la palabra dice, ¿qué me importa la palabra? O sea, no, es más, ni te pones a pensar. Pero cuando hay alguien que dice, no, pero la Biblia dice que eso no está bien, yo mejor me detengo. No, hombre, Dios nos perdona, hombre, estamos en la gracia del Señor. Sí, en la gracia, pero no en el libertinaje. Entonces, si en un momento determinado empiezan a entrar ilegalidades, aspectos o cosas que tal le llevamos o vamos a hacer, y la palabra de Dios, si no es que ya hemos perdido la guianza del Espíritu Santo, si en un momento la tuvimos, pues empiezan a dar ilegalidades, y pues las podemos llegar, tal vez las llegamos a cometer. Es que ahora es la presentación, y mire, como que me cayó la unción en el dedo, mire, está, voy a devolver el lápiz, fíjese, porque ya sé que con el dedo puedo escribir, pero lo malo es que no quiere cambiar. Estos equipos, ¿verdad, hermano? Se los venden a uno por buenos. ¿Sí? Legalidad, violación mire, esa palabra anomia, que es violación de la ley. O sea que, llamemos así la palabra de Dios, porque claro, hay una ley del Padre, hay leyes del Hijo y hay leyes del Espíritu Santo. Entonces, pues hay una ley vigente. Por ejemplo, la palabra habla de la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Nos ha liberado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en un momento determinado, o sea, la iniquidad empieza a llevar a alguien a cometer violaciones a la ley de Dios, a pasar por alto. Y viene de la palabra anomos, que es sin ley.
Eso es bien delicado, hermano, porque ¿a dónde va a ir una persona que viva con iniquidad, sin ley? O sea, vive una vida desenfrenada y a eso está llevando, hermano. Y yo creo que es un peligro porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia es para salvación y este tiempo viene una mayor manifestación de la gracia de Dios, porque dice que la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Pero una persona sin ley lo que va a hacer es convertir la gracia del Señor en un libertinaje para su vida, porque no tiene ley. Es una nomos, es una persona que no tiene ley. Ahora, mire lo que dice acá Santiago capítulo 1 versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Qué hermoso, hermano. ¿Cuántos reciben esa ley de la libertad? Yo ya la vivo, hermano, hago con mi vida lo que quiera, soy libre. Eso es lo que dicen algunos y no es cierto, porque esa ley de la libertad tiene una jurisdicción. Esa ley es perfecta y esa es la que tenemos que ver para ser libres, ¿verdad? ¿Cuántos, de verdad, hay gente que si yo le pido, ¿cuántos son libres? Amén. Pero puede ser que no sea cierto. ¿Por qué? Porque no han puesto su mirada atentamente a la ley de la libertad para permanecer en libertad. Y dice, y permanecer en ella. Y lo puse aquí como en amarillo, es el permanecer en ella. Porque si no permaneces en la ley de la libertad, pierdes tu libertad. Y te digo una cosa, como el que está sin ley digamos, está alcanzado por la iniquidad, quiere decir entonces que la iniquidad lleva a alguien a perder su libertad. Porque el que deja de ver una persona, o sea, sin ley, una nomos, uno que si está sin ley, obviamente la iniquidad lo lleva a eso. Entonces dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, de este será bienaventurado lo que hace. Y le puse ahí un triangulito. Es un triángulo. Me salió bien. Y quisiera que, tal vez no si tenemos micrófono por ahí, trajeron micrófono los hermanos, otro más tal vez, tenemos dos. Pero yo porque igual, para que me ayuden los hermanos y tal vez, no sé, siempre van a necesitar ahí un varón voluntario los días martes, los días de hoy, va, para que estemos ahí hermano, y no nos durmamos, ¿oye? Entonces, alguien que me lea 1 Corintios 12 y que también me diga qué significa 1 Corintios 12. Este triángulo que le puse yo es el triángulo de la libertad. La ley perfecta de la libertad te da un límite, ¿verdad? Recuérdese que la transgresión empieza con traspasar un límite. ¿Quién tiene ahí 1 Corintios 6:12? Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué logramos ver? ¿Qué logra usted ver ahí? Dice que no todas las cosas, ¿qué? No todas las cosas convienen. ¿Qué más dice? Si algo qué, pero no me dejaré dominar por, todo me conviene, pero no, entonces, o esclavizar. Vamos a poner ahí, esclavizar. Esclavizar. ¿Qué más? Ahora, aquí tenemos que, hablemos de algo acá. Miremos esto. Hay otras versiones que traducen en donde dice todo me conviene. ¿Sabe qué traduce? Todo me está permitido. Ahora, pregunto, hablando de todo, ¿qué significa todo?
Entonces, póngame ejemplos. A ver, sí, aquí con el micrófono. ¿Tienen otro micrófono ahí, hermano, para no quedarlos ahí solo con uno? Yo entiendo de que, por ejemplo, yo como persona podría decir, bueno, hoy me voy a tomar mi cerveza, ¿va? Que Dios me Ajá, perdone, ¿va? estoy. Pero entonces digo yo, como Ahora, dice aquí todo, vamos a una pausa. Si tú vas a hacer eso, ¿qué te dirían los hermanos? Si solo te ven ahí, por ejemplo, y te tomaste una foto y la subiste al Face. Es posible que te condenen ya en la iglesia, aquí los hermanos, el que está en la puerta, fuera, de una vez. Porque es bien delicado eso, hermano. Porque a veces nosotros mismos, o sea, esto no es un legalismo, eso es un triángulo de libertad. Entonces, eso te está prohibido hacer. No te es lícito, te conviene. sí, yo también lo entiendo en el sentido también de que eso lo que voy a consumir no va a edificar ni a convenirle a mi cuerpo y yo soy templo y morada del Espíritu y por lo tanto tengo que cuidar mi cuerpo, en sí mi salud también por eso, ¿verdad? De que por lo que usted decía y por mi salud también, ¿Y ¿verdad? qué pasa si dices tú? ¿Qué pasa si dices tú? Bueno, no me conviene, bueno, dice que conviene, vas a decir, sobre todo si el ejemplo dice, porque dice que tiene no sé cuántas vitaminas, dice ahí, va, entonces va. Pero no te están viendo ningún hermano y todo eso, y vienes tú y dices, bueno, el domingo voy y me reconcilio, y entonces te sales de esto, te sales de ese triángulo de libertad. Y entonces la ley perfecta de la libertad, ¿dónde se encuentra? Dentro de eso. Todo me es lícito. Pero, por ejemplo, ¿te es lícito ver una película de miedo esta noche? Bueno, si la quieres ver, para desestresarte un poquito. Pero te digo, no te conviene. Vas a dormir con el enemigo. Una noche o vas a soñar con él. Es lo que pueda pasar, porque tú traspasaste ese límite. Entonces, ahora es bien interesante esto, que aquí afuera estaría entonces lo que se llama iniquidad. Afuera de ese triángulo está lo que es iniquidad, porque te quedas sin ley, cometes una ilegalidad, traspasas un límite. Y es ahí donde nosotros, hermano, es ahí donde entendemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos da un libre albedrío. Ahora, no miremos esta parte. De ahí que en un momento determinado, y ahí es donde perdemos la libertad, porque obviamente el que practica el pecado, ¿qué dice la palabra? Que es el que practica el pecado. Miren qué interesante, el que practica el pecado dice que es. A ver, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y la práctica del pecado es una iniquidad. ¿Ah? Mire qué interesante. El asunto es que a veces puede empezar como el ejemplo que tú ponías, hermana Alice. Pero una no es ninguna. Solo una vez lo voy a hacer. Solo voy a ver hoy, solo por hoy voy a ver esa película. Y esa es solo una. Así dicen los que se quedan tirados en la calle. Es que solo empecé con una, dice, pero después de una fueron a una caja. Y de ahí saber cuánto más, ¿verdad? Entonces, todo te es lícito, porque es una de las cosas que a veces nos preguntamos. A ver, ¿qué es prohibido aquí en la iglesia para que yo lo practique? Es un legalismo cuando ya le ponemos 10 reglas prohibidas en la iglesia. Y entonces cuando ya alguien vive por esas reglas, se pone un legalismo en su vida. Es decir que es más o menos esto. Usted es ciudadano guatemalteco y tiene libertad de movilizarse en todos los departamentos, pero si un día no se fija y se pasa los límites y lo agarran del otro lado, se cruzó la frontera sin permiso, agárrenlo, métanlo a la cárcel y después lo deportan por ilegal, porque traspasó los límites donde él tenía esa libertad como ciudadano. Entonces Dios pone una libertad y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito,
Ahora, bien interesante, todo me es lícito, pero no todo, pero no me dejaré esclavizar. ¿Te es lícito tener redes sociales? Sí, son buena bendición, hermano, ¿verdad? Ahora, el punto es ¿cuándo es cuando caes en iniquidad? Según 1 Corintios 6:12. Cuando vienes a la iglesia y en lugar de estar en el culto, estás en el Facebook. Y aunque postees, ¿verdad? Yo aquí, siendo edificado por la palabra, yo en tu publicaciones, ya las he visto, fíjese, hermano. Yo aquí recibiendo la palabra, y no es cierto que está ahí, saber, hasta chateando con alguien. Entonces, es una persona que perdió su libertad. ¿Te es lícito tener un teléfono? Sí, gracias a Dios por los teléfonos, es una necesidad tal vez. Pero ¿qué pasa si cargas 3 teléfonos? ¿Verdad? Había que ver, ¿verdad? Entonces, considere lo que le digo, porque fuera de ese triángulo de libertad, si hay algo que te es lícito, pero te empezó a esclavizar, entonces quiere decir que perdiste tu libertad y estás cayendo en ¿qué sería? Pero aquí vamos a ver, es que hoy sí ya empezó, vamos a ver, ¿qué dice aquí, Dios mío? A ver, sí, así se mira. Fíjese, aquí afuera, las flechas de afuera, estaremos hablando de lo que es. No, ya dejó de funcionar. Iniquidad. ¿Qué más cosas que podemos llegar a hacer, hermano, que en un momento determinado puedan esclavizar? ¿Te es lícito no congregar? ¿Está permitido? ¿Qué te lleva? Sí. Pero ¿qué pasa? Bueno, si mando, aunque la Biblia dice, claro, no dejándonos de congregar. Pero ¿qué es lo que puede pasar en un momento determinado? Como yo digo, yo me ponía a pensar, ¿es lícito? Sí, si en un momento determinado, tal vez por razones de enfermedad u otras cosas. Pero ¿qué tal si en lugar de la transmisión que se esté dando la palabra, porque algunos están presencialmente y otros virtualmente, en lugar de estar conectados, están pasando, como a veces le agarra a uno la gana, ¿va? Con el control remoto, estar viendo qué hay en la tele, una cosa pasa otra, y después se queda viendo, no sé, algo. Entonces, tienes que identificar qué cosas en un momento determinado te puedan estar esclavizando. Porque para libertad, dice la palabra, es que Cristo nos hizo libres y que permanezcamos en esa libertad. Después, que dice 1 Corintios 10:23, todo te está permitido, pero si te es permitido pero no te conviene, dice 1 Corintios 10:23. ¿Alguien trajo Biblia? Dice todo. Con el micrófono, hermano, para que a que lo oigan los hermanos ahí que. Amén. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa es la otra parte. ¿Te conviene? Sí. ¿Te edifica? Edifica. Si, digamos, ¿qué edificación te está produciendo? Todo te es lícito. Mira televisión. ¿Te está edificando? ¿Te estás edificando con lo que estás? Todo te es lícito. Platica con los hermanos. ¿Te está edificando la conversación que te están haciendo? Sí, hermano, porque me está poniendo al día de todo lo que de la nueva de la iglesia. Fíjese que dice que la hermana de tal, no sé qué, que le dio COVID, pero esto es no sé qué, y aquí.
chisme, te edifica. Entonces, eso es lícito, sí, pero perdón, hermana, fíjese que lo que me está diciendo a mí no me edifica. Entonces, no lo voy a hacer porque no me edifica. Si a pesar de que es lícito y no me edifica, yo estoy traspasando un límite y me estoy saliendo de ese triángulo de la libertad que Dios me ha dado. Y que el apóstol Pablo, bajo la revelación, él marca un triángulo de libertad. El asunto es, como estamos hablando de desatar o romper las ataduras de la iniquidad, entonces, ¿cómo las va a romper alguien? Permaneciendo en esa libertad. Hay una reunión en un lugar, van a celebrar X cumpleaños, piñatas y lo que sea. Sí, te es lícito, vaya, está bien. Pero, ¿qué es lo que iban a decir? ¿Qué es lo que van a ver tus ojos? Es como aquella hermanita, ¿va? En el mes de diciembre dice que en la empresa se hicieron un convivio. Y se fue al convivio, ¿va? Y en el convivio empezaron a bailar y todo, y la música y todo. Y ella estaba ahí. Y entonces la fueron a sacar a bailar, ¿va? ¿Alguien? ¿Cómo estaba? ¿Va? Se supone que ¿qué andaba haciendo ahí? Y dice que no quiso ir. Es que soy cristiano. ¿Y qué anda haciendo aquí? ¿Qué le dijo el que está? Para más, el que estaba ahí sabía que no tenía que estar ahí esta persona. Y le dijo, entonces, ¿para qué viene a este lugar? Ah, es que solo vine a ver. No. ¿Le era permitido? Sí. ¿Era por razones de trabajo? Sí. Pero desde el momento que ella traspasa ese límite, pierde su libertad. ¿Se acuerdan cómo era como cuando la Biblia habla de las ciudades de refugio? Y decía que cuando una persona, ¿verdad?, se le estaba evaluando un caso, entraba a la ciudad de refugio y tal vez en defensa propia o algo, había cometido un delito y todo. Si permanecía en la ciudad de refugio, como que la ciudad de refugio viene siendo una especie de cobertura, ahí el vengador no podía atacarlo. Pero si esa persona se salía de la ciudad de refugio, entonces ahí podía morir, porque ahí lo iba a alcanzar, digamos, la persona que quería vengar esa situación que había hecho. Entonces es bien interesante, porque cómo nosotros podemos permitirle entrada o lugar al enemigo si en un momento determinado hemos perdido o hemos dejado, hemos salido, y eso se llama transgresión, traspasar límites, en este caso particular, de la libertad. ¿Ve? Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tenemos que hacer con la impiedad o iniquidad? Dice que hay que renunciar. Entonces, hermano, cuando uno empieza a identificar la iniquidad en su vida, o impiedad o maldad, porque también se puede traducir impiedad, maldad, perversidad o iniquidad. Dice, renunciando a la impiedad. Y eso yo no sé si usted ya renunció a la iniquidad ancestral, a todo eso, hermano. ¿Cuántos han renunciado? Porque hay cosas que uno las empieza a identificar en su vida, pecados, y dice, en el nombre de Jesús renuncio a toda pobreza, en el nombre de Jesús renuncio a toda iniquidad, en el nombre poderoso de Jesús declaro que toda cadena de iniquidad se rompe y soy libre en el nombre de Jesús. Eso es parte de renunciar. Entonces, pero ¿qué nos ayuda a renunciar? Dice, la gracia del Señor. Es que Dios derrame abundante gracia sobre nosotros, hermano. Porque si alguien desconoce la gracia de Dios y en un momento determinado empieza a batallar en contra de una manifestación de iniquidad,
posiblemente diga, no, dijo, mejor yo no sirvo para estar en el Evangelio, le fallo mucho a Dios, yo no puedo eso, no puedo salir de esa situación. Y se terminaría apartando de Dios. Pero yo creo, no sé, si en un momento determinado, hermano, se ha visto usted en la necesidad, primero, en reconocer si hay iniquidad, y segundo, renunciar de ella en el nombre de Jesús. Esa palabra me llamó, mire qué interesante aquí la palabra impiedad, que también se puede, o sea, hablando de ese Isaías 58:6, de romper las ligaduras de impiedad. Aquí la palabra impiedad se traduce como maldad, pero tiene una raíz en esta palabra acebes, que es irreverente. Y mire, hermano, de eso tenemos que hablar. Yo no creo en vivir en querer un legalismo ni nada por el estilo, pero fíjese usted, si digamos, ¿qué cree usted que haría una persona si entra una persona inconversa a la iglesia, que viene con su sombrero, viene del campo? ¿Qué haría al entrar aquí como acto de reverencia? ¿O qué ha visto usted que hace? Quitarse su sombrero, dice no, y todo eso, tal vez se pone reverente. Pero es bien interesante lo que la iniquidad puede estar haciendo en los cristianos. Y no solo en nosotros los mayores, en los hijos que entran y salen del templo en medio del culto, que se ponen a platicar en medio del culto. No estoy viendo a nadie ahorita, así que no va a pensar que por usted lo estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? Que le suena el teléfono en medio del culto y se van a contestar una llamada en medio del culto. Tal vez antes o después, no aquí, y por reverencia tal vez usted sale a contestar su llamada. Pero ¿qué pasa si en el culto? Hermanos, es que es bien importante, más que estar en la presencia de Dios. Y la pregunta vendría a ser, ¿no será una irreverencia? Entonces tenemos que dar cuenta que en un momento determinado queremos presencia de Dios en los cultos, pero estamos siendo alcanzados por algo que es llamado irreverencia. Yo de verdad, hermanos, a veces sea por alguna causa u otra. Por ejemplo, yo se lo digo a todos los hermanos, por las instrucciones para servir y todo, démoslas antes y después si quieren. Pero ya entre el culto que dos hermanos o dos hermanas se pongan a platicar, que así, mira, que no sé qué, eso es irreverencia, hermano. No solo para el hermano que está exponiendo la palabra, si soy yo o sea otro hermano, pero irreverencia, es decir, una falta de respeto. Entonces, ahora bien, tienes tú que identificar en tu vida, en tus hijos, en quien sea, si en un momento determinado no tienes la verdadera reverencia. Dice que en una oportunidad, recuerdo yo, en 2 ocasiones, tal vez, o sea, o usted no ha visto eso, pero a mí me llamó la atención que una vez se hizo un estudio de pastores en una iglesia y atrás había, aquí nos pasó también, pero nos pasó con un profeta, con el profeta, uno de los profetas. Aquí no, pues en la iglesia acá, la hermanita andaba que se me sienta, le dijo, ya no se mueve de ahí, y Dios la mandó a sentar. Y así, hermano. Pero porque estaba siendo irreverente al momento ya se estaba dando la palabra y no tenía que estar dando nadie vueltas ahí, ¿verdad? Pero esa vez estábamos en un estudio de pastores, en una iglesia aparte, no era Benecer. Y unas hermanitas estaban, pero va de chalaquear, dicen por ahí, va en medio de ahí, no sé qué, y se oía. Hasta que el apóstol le dijo, ¿se callan o me voy a ir? Que yo no puedo estar aquí enseñando la palabra y ustedes en otra cosa. Y tal vez uno porque no se sienta nadie así incómodo, mal, y sobre todo que es que está reciente en la iglesia, no le puede decir nada, pero lo que es, hermano. Entonces en un momento determinado, si usted mira a alguien ahí que se le esté manifestando la irreverencia, dígale, hermano, estamos en la iglesia, perdone, después platicamos, ¿sí? Apague su celular, desconéctese del mundo y conéctese con Dios. Puede ser. Ahora, mire que esa palabra renunciar es la palabra arneomai y significa decir no. ¿Cuánto necesitamos decir no a la impiedad en el tiempo final? En nombre de Jesús, hermano, digan no.
no es. Yo siempre les he dicho, inclusive a veces cuando tal vez alguien ha padecido de un vicio, de licor, por ejemplo, hermano, como me llamó la atención, estaba viendo un anuncio ahí, ¿verdad? Y le dijo, le voy a enseñar un ejercicio para adelgazar. No sé si lo vieron ustedes, y era así tengo que hacer antes de empezar. No, cada vez que le digan quiere comer, cada vez que le no. Entonces diga no. Entonces aprenda a decir no. O sea, cada vez que te ofrecen algo que es impiedad, algo que es para Dios, no, no gracias, no. Y eso es bien importante, aprender a decir no. Yo siempre creo que el enemigo jamás va a venir con una pistola a amenazarnos. Si no tomas, te mato. Y si no haces esto, u otra cosa. Tal vez, por ejemplo, ahora que tenemos tanta tecnología, y ver las redes sociales, todas las páginas que en un momento determinado pueden haber ahí, que no son aptas ni para nosotros, ni para los jóvenes, ni para nadie, porque tienen contenido que no edifica, que destruye. Entonces tenemos que identificar eso, porque, hermano, lo que puede estar o le puede llegar a pasar factura a uno bien fuerte es la iniquidad. Puede estar pasando factura. Entonces, no podemos caer en el error de Elí, de que él conocía la iniquidad. Claro, no sé si Elí dijo, bueno, se van a enojar mis hijos y de repente se van de la casa. Y a veces uno puede fallar también en eso, porque se va a enojar el hermano, se va a ir de la iglesia, mejor que siga con su iniquidad aquí adentro, o lo que sea. Tenemos que entender eso, que el primer damnificado de esto es directamente el que está en esto, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, porque todos estamos expuestos. Mire, dice que también esta palabra arneomai significa negar, en el sentido de rechazar a una persona. Como cuando tienes esas amistades, ¿va? Que son malas amistades, que corrompen las buenas costumbres. Y a veces hay que hacer en un momento determinado, Dios le bendiga mucho. Y mire, pero platiquemos, mire, solo le quiero contar algunas cosas nuevas que sé, unos cuantos chismes. Digo, no, gracias, otro día platicamos, no tengo tiempo, voy a adorar a Dios. Negarse a uno mismo, ya en el buen sentido, descuidando a los propios intereses personales. ¿Alguien que pueda leer Lucas 9:23? Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos así, bien interesante. Porque negarte a ti mismo es, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ya no. Bien interesante, hermano. Imagínate que viene el enemigo a querer tentarte con algo y tú dices, yo ya me negué a mí, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso fue en el pasado, ahora soy nueva criatura. Abandonar o renunciar a algo. Hebreos 11:24. Es Hebreos 11:24. Amén. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Sí. Hebreos 11:23. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa esto? Alguien que me quiera aportar. Aquí empieza la parte dinámica del tema, la parte de donde podemos interactuar. ¿Qué significa para ustedes? Amén. Pero ¿cómo podíamos
ver lo que a él lo llevó a renunciar. O sea, sí vio eso, pero en otras palabras, ¿por qué tuvo Moisés que renunciar a llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Perdón? Para no contaminarse y ser parte de lo que ellos hacían, porque en sí ellos esclavizaban, entonces él se iba a volver también como un esclavizador del pueblo de Israel. Ajá. Fíjese que Egipto, el nombre de Egipto significa el que oprime. Entonces la opresión de Egipto era la que en un momento determinado él lo iba a alcanzar, y sí, se pudo haber vuelto el opresor del pueblo de Dios, como parte de la iniquidad de Egipto. Pero él dice que renunció a esa posición para agradar a Dios. Y mire, hermano, usted también tiene que renunciar todos tenemos que renunciar. Y hay que enseñarle en nuestra casa que también nuestros hijos aprendan a renunciar, sobre todo porque si nosotros renunciamos y ellos se vuelven como receptores, digamos básicamente como que lo que haya sucedido en el hogar de nuestros padres, abuelos, los llegue a alcanzar. Llámese cualquier situación, hasta algún voto de pobreza podía ser. Mire esto, aquí vamos a dejarlo por hoy, pero dice 2 Timoteo 2:16, evita las palabrerías vacías. Es la palabra, significa discusión inútil. Eso es como que estaba preguntando un hermano, una vez oía un ejemplo, mira, le dijo, ¿y realmente por qué te divorciaste? Lo que pasa es que empezamos a discutir con mi esposa, ¿y por qué? Porque yo había comprado unas gaseosas en lata y alguien vino y se las tomó, y cuando llegué a reclamar, eso dio origen al divorcio, dijo. O sea, entonces diría yo, una discusión inútil, ¿verdad? Tal vez que en los hogares se pueden dar discusiones inútiles. Tal vez en los hijos, no sé. También dice una plática, mire qué interesante eso, una pláticas en vano, palabrerías en vano, plática acerca de temas irrelevantes. Y profana, dice, esa palabra profana es algo accesible, no santificado, permitido que se pisotee. Entonces podemos leer ahí alguien, Hebreos 12:16. Porque los dados a ellas conducirán más y más a la maldad, más y más a la impiedad. Entonces yo, por ejemplo, hago una exhortación, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Como dijo un hermano, cuando uno, digamos, deme ejemplos de esas pláticas de temas irrelevantes. Chismes, te empiezan a hablar, bueno, murmuraciones también, porque te empiezan a hablar mal de alguien que no está presente. Mire, hermano, si usted de veras, eso sí, hermana, yo se lo digo como le digo, usted es ¿qué sería? Capaz de sostenerme esta afirmación en presencia de la hermana. No, yo eso se lo cuento porque yo problemas no quiero, hermano, yo se lo cuento porque dicen que dijo. Entonces no me diga nada, porque es irrelevante que hablemos el tema en ausencia de la otra persona que podría decir algo o explicar realmente cómo fueron las cosas. Por ejemplo, deme algún ejemplo, al otro ejemplo. Chistes en doble sentido, sí. Entonces, bien importante, hermano, ¿cuál es el tema de nuestra conversación? ¿Cuál es tu tema de conversación? Porque yo te digo algo. Si permites que las situaciones que se están dando te conduzcan a la impiedad, te conduzcan a la iniquidad, eso va a contristar el Espíritu Santo en nosotros
y te va a pagar espiritualmente. Y yo creo, yo no sé, ¿cómo ve usted la iglesia en este tiempo? Así, ferviente en Dios, hermano. Noche de oración, hermano. Vamos todos a orar, hermano. Qué bendición orar. No. O sea, realmente se evidencia. ¿Y cómo se siente usted? ¿Encendido o apagado? A ver. A ver, hermano. Vamos a hacer una pruebita. Como dijo un hermano, ¿quién vive? Dijo una hermana una vez. El que teníamos ahí a un hermano en la alabanza, venía a dar temas de alabanza en la alabanza. ¿Quién vive, hermano? Decía, Cristo. Qué avivamiento, decía él. Porque no, casi ni contestaba. Entonces eso, digamos, puede traer, digamos, eso es lo que está afectando, digo yo, a nivel bastante fuerte en la iglesia, en todas sus áreas, en su devoción, en su libertad para alabar a Dios, en la manifestación del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero donde se manifiesta la iniquidad o lo que está conduciendo a la impiedad, entonces ahí va a haber una presencia de iniquidad, pero no de presencia de Dios. A ver. Mire, bueno, la palabra que dice, conducirán más a la impiedad. Esta palabra es impiedad, perversidad, hacer a alguien impío, irreverente. Me ponía a pensar eso. ¿Usted cree que Dios está en su casa? La presencia de Dios. ¿Será que en un momento determinado somos irreverentes a la presencia de Dios? Aquí teníamos que preguntarnos algo, preguntarte tú algo, porque al final eres tú cada uno individualmente. Somos llamados a evaluarnos, ¿verdad? Si en un momento determinado estamos siendo reverentes o irreverentes a la presencia de Dios. Y creo que esa irreverencia puede llevar a que Él no se manifieste. Dice, mire esta palabra aquí también significa actuando en rebelión contra las demandas de Dios. ¿Qué es lo que también que hay que romper, en nombre de Jesús? Todo aquello que en un momento determinado nos esté llevando en rebelión a lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de tu casa? Y esto de alguna manera está afectando a mucha gente. Y quisiera dejar unos minutos, ¿verdad? Si alguien de ustedes quiere hacer alguna aportación o pregunta al tema, algo que hayan estado reflexionando mientras estoy compartiendo la palabra. Hermano René. El apóstol Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que ahí venimos a lo mismo, hermano, una mala conversación con alguien, estamos corrompiendo lo que Dios ya formó en nosotros. Pongamos ejemplos, hermano. ¿Cuáles podrían ser las malas conversaciones? Mencionemos algún tipo de conversaciones. A ver. ¿Perdón? Sí, pues, o sea, una mala conversación con un hermano que te estén, ¿y cómo hacemos, hermano? Que tantos chismes que hay a veces, no. ¿Qué otra conversación? A ver. Con una amiga o un amigo que es de aquellas personas que tienen aquellas palabras obscenas que no pueden cerrar una oración sin que vaya 3 o 4 palabrotas, y eso quiera que no lo corrompe a uno, porque sobre todo si uno también fue igual en el mundo, ¿verdad? De mal hablado. Entonces de repente uno llega gozoso, sintió la presencia del Señor en el servicio,
y se encuentra o por teléfono o está platicando uno con ellos y es que fíjate que pi, y es que pi, entonces eso también viene a corromper y a entristecer el espíritu también, ¿verdad? Tal vez hasta solo con oírlo, ¿verdad? Lo peor sería ponerse a conversar, ¿verdad? Sí, corrompen, y esa palabra corromper tiene que ver con lo que hace el pecado, ¿verdad? Que Dios nos... ¿Alguien más? ¿Sí? Ajá. Romanos 2:12 que dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Esto, porque como hablábamos acerca de la ley, ¿verdad? Entonces, esto no mucho entiendo a qué se refiere que Mira, sin ley perecerán, dice. bueno, ahí creo que en el contexto habla que también que la misma conciencia les será una ley para ellos. Entonces hay lugares, Dios va a juzgar a todo el mundo. Y seguramente que hay gente que nunca leyó en la palabra que tales cosas están dentro de la ley de Dios. Por ejemplo, no leyeron no matarás. Pero para ellos, entonces si me ayudan a buscar el pasaje que dice que su misma conciencia será una ley para ellos, y en base a eso el Señor los va a juzgar. ¿Podemos buscar ese pasaje para darle respuesta a tu pregunta? Porque los que sin ley vivieron sin ley serán juzgados, y la misma conciencia, lo que Dios puso dentro de ellos, es la ley para ellos, y en base a eso los van a juzgar también. Si en un momento determinado no llegaron a escuchar el mensaje, porque al final una de las señales es que va a ser predicado este evangelio, hermano, hasta lo último, para que nadie tenga en un momento determinado una excusa de decir yo no. ¿Lo tiene hermana Raquel? ¿Con hermana Raquel allá, por favor? Para leerlo. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son de ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. O sea que, pues ahí está. La respuesta es que, pues su misma conciencia, Dios dentro de ellos, ya pone. Porque ustedes han visto que hay gente que usted es cristiano, no, fíjese, no, ni creo, pero es tan buena gente que eso parece que es cristiano, no, simplemente tiene una buena conciencia y actúa bien. Entonces yo digo que en base a eso lo van a juzgar a esa persona. Entonces si alguien quiere complementar algo al respecto, es la respuesta que podía dar. Respecto a la ley de Moisés, entonces cuando dice que la misma ley o sin ley van a ser condenados prácticamente, Juzgados. ¿vale? Pero entonces por eso vino Cristo, para redimirnos de esa ley, ¿verdad? Porque Cristo fue el que vino a redimirnos de esa ley según Gálatas, ¿va? Entonces como la versión que estaba leyendo la hermana está hablando de los gentiles y no está hablando de los cristianos o de los que tenían sí, no, de nosotros no. Es que ella preguntaba que la gente que no, digamos, como en algún lugar donde el evangelio no haya sido predicado, porque es una prohibición, a ellos los van a juzgar. Entonces su misma
su misma conciencia va a ser la ley para ellos. Dios en base a eso los va a juzgar. Los que sin ley vivieron, su misma conciencia es ley para ellos y en base a eso el Señor los va a juzgar. Sí, Señor, yo nunca leí que matar era malo, por eso no, pero cuando estabas matando a aquel que mataste, sentías que no lo digas, pero impulsado por mi enojo lo hice, sí, pero vas a tener que entregar cuentas por eso. Más o menos es como mi compañero de trabajo que me dijo, yo no quiero leer la Biblia, me dijo. ¿Por qué? Porque entre más la leo, más responsable me hago, me dijo, entonces mejor no. ¿Se imagínense? Entonces, ¿cómo lo van a juzgar a él? Porque él así astuto, ¿va? Porque decía, si yo no leo, si yo no me entero, yo hago y Dios no me va. Pero ahí está la respuesta, que los que sin ley vivieron, su misma conciencia es una ley para ellos. Es decir que, y al final, como está la ley perfecta de la libertad, la ley del Espíritu, que ahora nosotros estamos en un mejor pacto, hermano, tenemos mejores promesas. Y pues, no llegué hasta ahí, pero bueno, sí, tal vez se lo leo para dejarlo terminar con esto. Mire, todo lo que le faltó. Les voy a leer solo esto no lo van a alcanzar a ver, pues ya no lo puse en la diapositiva, pero dice, así ampliado, pero dice Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Te lo leo otra vez, pues tendré misericordia de tus iniquidades, te dice el Señor esta noche, y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos quieren que esa palabra se cumpla en sus vidas? Pero esto está en el contexto del nuevo pacto, porque este es el pacto. 2 versículos anteriores dice, porque este es el pacto que haré yo con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire, yo dije, gracias, Padre, porque dice, yo voy a perdonar todas tus iniquidades y me voy a olvidar de todos tus pecados. Pero cuando permitas que el nuevo pacto, que la palabra se empiece a escribir en nuestros corazones, que la palabra de Dios dejemos que se escriba en nuestra mente, y entonces vamos a ser genuinos, hermano, genuinos. Yo me recuerdo que en los tiempos que habían cassettes, los que se convertían a Cristo no tiraban sus cassettes, sino los grababan con alabanza. Lo malo es que como estaba bien impreso el título, afuera decía Los Tigres del Norte y adentro cantaban los voceros de Cristo. A mí me acuerdo que uno, ay hermana, ¿qué anda haciendo usted? Por fuera dice Tigres del Norte y adentro los voceros de Cristo. Sí, que por fuera tal vez te queden los tatuajes, los chejazos y cualquier cosa del pecado, pero por dentro el nuevo pacto se está escribiendo en tu mente y en tu corazón. Y entonces toda iniquidad y todo pecado que haya pasado en nuestra vida, dice el Señor, te voy a perdonar de todas tus iniquidades y me voy a olvidar de todos tus pecados. Quiere decir que una de las formas entonces de poder romper toda atadura o ligadura de iniquidad también es dejando que la palabra se escriba en el corazón nuestro. Porque yo me pongo que así como ese cassette que le estaba mencionando, así somos nosotros, ¿verdad? Porque eso lo empieza a escribir el Señor y ahí se produce una nueva imagen, una nueva criatura por ese nuevo pacto. Porque ahí está, yo, dice, tendré misericordia de tus iniquidades y nunca más me acordaré de tus pecados. Si tan solo permites que la palabra se escriba en tu corazón. Es que cuando se escribe en el corazón se vuelve un rema de vida. Ahí hay cambios. Ahí hay cambios. Cuando se escribe en la mente, en tu mente la palabra, entonces ahí van a haber pensamientos buenos, pensamientos puros, porque estás llenando tu mente con la palabra de Dios. Estás llenando tu corazón con la palabra de Dios. Y eso te da una transformación. Así que le recomiendo, si no quiere, pues que al final la iniquidad está avanzando, porque es una de las señales del último tiempo. Si queremos romper
toda ligadura o atadura de iniquidad. Siempre que podamos, siempre que estemos acá, exponga su corazón delante del Señor. Dígale: Padre, aquí está mi corazón, Señor. A tus manos mis emociones, mis sentimientos, Señor. Aquí está mi mente, Señor. Aquí estoy delante de ti, Padre. No soy el mejor de los que has salvado, Señor. Somos lo vil y menospreciados, Señor.